Muy bien, pues reiniciamos otra vez el programa y bueno, la maestra Esme ya les va a decir de lo que se trata, las etapas de duelo. Así que, Okay. por favor, Esme, si eres tan amable. Sí, gracias, una disculpa. Bueno, les comentaba, desde la tanatología y hablándolo desde este punto, pues el tanatólogo checa las circunstancias en términos generales sobre la próxima muerte de la persona, del paciente, de la familia, y englobamos toda esta parte, ¿sí? Pero entonces hay que contemplar también que las fases del duelo que va a experimentar el paciente, por ejemplo, son unas y la familia son otras. Entonces hay que tener como el campo amplio y conocer los aspectos específicos de cada uno de ellos. Adentrándonos a las fases, a las etapas, vamos empezando hablando de las fases que Elizabeth Kubler-Ross postula, porque bueno, ella como pionera de la tanatología estipula 5 fases y creo yo que son muy, muy fáciles de conocer y también pues de llevar a cabo, ¿no? Y que nosotros identifiquemos si en este momento de nuestra vida estamos transitando por alguna fase de las que les voy a mencionar a continuación. Vamos a iniciar con la fase o la etapa de la negación. La fase de la negación como tal es un episodio en el que de manera inconsciente o consciente nosotros queremos protegernos de la realidad que estamos experimentando. Entonces, el discurso que nosotros vamos a tener es, de repente, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto que estoy viviendo en este momento va a pasar. Por poner un ejemplo de la pérdida de algún ser querido o cuando le diagnostican a uno de nuestros familiares alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, el discurso que nosotros podríamos tener es que esto no le puede estar pasando a mi mamá. ¿Por qué le pasa esto a mi mamá si ella siempre ha sido muy buena persona, ¿no? Y entonces experimentamos un sinnúmero de episodios también respecto a la negación, para proteger nuestra realidad principalmente. Por lo tanto, la negación, al igual que las otras 4 fases, son completamente necesarias en este proceso de duelo. Es importante también mencionar que no son un proceso lineal y que no necesariamente vamos a experimentarlas todas en un proceso individual, ¿sí? De repente podemos experimentar 2 al mismo tiempo y bueno, en ocasiones experimentamos una, por ejemplo, de manera más prolongada que la otra. Es decir, ninguna de ellas tiene un tiempo determinado. Entonces, depende de muchos factores y uno de ellos es nuestros recursos psicológicos. Esto respecto a la primera fase que postula Elizabeth Kubler-Ross, que es la negación. Profe. Sí, digo, a fin de cuentas el duelo no deja de ser un trauma, a fin de cuentas hay una pérdida, por supuesto, hay una pérdida, luego va a venir el duelo, y la primera defensa que tienen las personas es la negación, por supuesto de que, digamos, todo estaba bien, digamos, todo antes del trauma está bien, o bueno, por lo menos ya está, la persona considera que está completa o tiene esa idea de completud, y por lo tanto, la persona le quitan, no solamente, aparece la enfermedad, aparece la pérdida, sino que le quitan todo lo que para ella es la felicidad, bueno, la persona, ¿no? Digamos, esta parte de que todo está bien, todo funciona bien, es una vida normal, placentera, agradable, feliz, a fin de cuentas, y resulta que, aunque bien sabemos que la felicidad no deja de ser algo imaginario, una creencia al fin de cuentas, pero bueno, por lo menos se vive así. Y resulta que esta felicidad desaparece y aparece porque aparece un trauma y por lo tanto, bueno, se va a derrumbar esa creencia y por lo tanto, bueno, lo primero que uno hace es negar que ya no está eso, uno quiere volver, digamos, a esa felicidad supuestamente que se tenía y por lo tanto, bueno, toda persona que pierde ese momento de felicidad o ese continuo de felicidad, por supuesto que lo va a negar y es la primera defensa que tiene toda persona de no creer lo que le está sucediendo y por lo tanto, bueno, viene la negación, a veces muy exagerada, a veces muy, más light o, bueno, más apegada a la realidad, sin tanto síntoma, pero bueno, eso quiere decir, cuando hay negación es que hubo un trauma, hay un duelo, hay una pérdida, hay un duelo, y se está iniciando, literal, el proceso de duelo como lo entendemos, ¿no?
Ok, sí. Aquí tenemos que identificar si la negación como fase de duelo en este proceso ya es demasiado prolongada, porque precisamente como comenta usted, estamos ya padeciendo una enfermedad. Ya los síntomas por los que llegamos al proceso de terapia ya están incrementando más. Y entonces, Ya, listo. Ay, qué bueno que ya llegaste. Continuamos, Edwin. bien, si una persona está en una fase de negación permanente, entonces aquí puede entrar una patología, ¿sí? La psicopatía como tal. Así que hay que identificar muy bien en qué fase se encuentran las personas. Por otro lado, después de la negación, después de este proceso, vendría la ira. La ira es un estadio, en este caso, cuando las personas están mucho con los porqués. Porque a mí, porque de esta manera, y están enojados, están iracundos. Están enojados con un ser supremo por la circunstancia, están enojados porque la enfermedad de mi papá, de mi mamá o lo que me acaban de diagnosticar a mí, pues porque llegó, porque en este momento de mi vida, están enojados con quien se les ponga enfrente, se van a aislar, van a tener un comportamiento también de repente algo infantil, ¿no? En el que pueden incluso gritar, aventar cosas. Esta parte del proceso del duelo es completamente necesaria. Y entonces identificar como familiares, si nosotros estamos viendo algún ser querido que está padeciendo un proceso de duelo por cualquier tipo de pérdida, específicamente de algún ser querido, su pareja, su papá, su mamá o alguien muy significativo, tenemos que dejarlos que manifiesten este proceso de ira. Porque de lo contrario, si no lo manifiestan y se lo quedan, nuevamente surge este proceso de enfermedad, ¿sí? Entonces, como les decía, vivir cada fase es necesaria y hay que entender que en un proceso de duelo, las fases tienen una duración o tendrían que tener una duración corta de tiempo. Es algo meramente circunstancial, pero es importante identificar en qué fase me encuentro en este momento. Hablando específicamente de la ira, actualizándonos en el contexto, el COVID, ¿no? Esta secuela del COVID lo que dejó en muchas personas fue esta fase precisamente. Muchas personas entraron en proceso de negación al principio y después iniciaron con la ira y se quedaron aquí estancadas, porque la gente se está enojando por muchas cosas y culpan a todos, culpan al sector médico, culpan de repente al gobierno, ¿no? Tienen que encontrar a alguien que tenga la culpa por lo que pasó, porque se hospitaliza a mi papá por descuido, por lo que haya sido, se le empeora la enfermedad, no lo quieren atender cuando llega, no me dejan despedirme de él, ¿por qué me lo entregan en una urna? ¿Por qué no le tuve que hacer no sé, un ritual como él se lo merecía? Y esto es importante también en un proceso de duelo. Aquí también adentra, bueno, tenemos que mencionar el aspecto de los rituales. Y en esta fase precisamente es que mucha gente se encuentra en este momento. ¿Qué detonó en la sociedad? Independientemente de su edad o su sector económico, detonó mucha angustia, mucha enfermedad, mucha depresión también, ataques de ansiedad, de pánico, mucho miedo. Y bueno, no sé si los que son terapeutas se dieron cuenta que incrementó en gran medida la necesidad de los consultantes, ¿no? Entonces, en este momento, debido al COVID, mucha gente se encuentra en esta fase de ira. Profe. Sí, bueno, antes del aire, fíjate, me llamaba la atención lo de la negación. Cuando hay negación y una negación prolongada, va a haber síntomas físicos.
Entonces, bueno, aparte de la represión, bien sabemos que es ese malestar físico, bueno, aquí puede ser cualquier cosa, pues, bueno, malestar estomacal, dolor de cabeza, dolor de pecho, pues, hipertensión si se tiene, bueno, va a aumentar el malestar físico como tal, ahí se va a exponer, no deja de ser parte de esa represión, y bueno, también es algo importante el que ver esto. Una persona después de un duelo tiene que pasar por estas fases, pero si se atora con esta sintomatología física y empieza a ir con doctores o a tomarse cosas y ser más importante la enfermedad física que el propio duelo, ya estamos hablando de que algo patológico ya se está formando ahí y por lo tanto no se está tramitando bien la pérdida. Bueno, obvio entendemos que es algo difícil, no es que todo el mundo lo tenga que hacer a la perfección, pero bueno, ahí la persona ya está dando dificultades con respecto a esta a este proceso de duelo cuando aparecen la sintomatología física o las enfermedades físicas o psicosomáticas y por lo tanto, bueno, ahí ya estamos hablando de una complicación de este proceso y la persona ahora sí requiere ya atención, psicoterapéutica, psicoanalítica, para que pueda seguir tramitando o pueda seguir teniendo su duelo esperado común, ¿no? Digamos, eso es fundamental. Y también aquí nos da Guillermina Solís, dice, ¿cómo medir si es exagerado o no la respuesta ante el duelo? Bueno, lo que yo respondo aquí es que, bueno, el duelo ciertamente ahí tiene que estar, pero no tiene que alterar tanto la vida funcional de las personas. Si el duelo va a alterar completamente la vida de la persona, la vida cotidiana, entonces ya estamos hablando de que ya se está exagerando, bueno, ya hay algo patológico, una respuesta patológica, y por lo tanto ya la ayuda psicoterapéutica se tiene que dar para que la persona no desarrolle una psicopatología o algo más grave. Ay, ¿por qué se va Esmeralda? ¿Quién sabe hoy? Ay, yo también me estoy yendo. Iniciar. Bueno, para que vean cómo es el proceso de duelo, para que veas, aquí lo estamos también elaborando aquí. Pero bueno, entonces, bueno, ahorita que llegue otra vez esta Esmeralda, que te responda algo más, Guillermina, para ver si eso es si dice algo más de lo que ya te comenté. Dice Ana Navarro, es una consulta. En los duelos siempre es necesario conocer la estructura del paciente para entender cómo se atraviesan los duelos. Es un tema complicado en el trabajo psicoanalítico y más con el tema de duelo. Gracias. Bueno, el saber la estructura del paciente va a ser importante, posterior a que ya se haya tramitado, el duelo como tal o el duelo no resuelto, para ahora sí, como dicen, fortalecer la estructura o el yo, y para que la persona no vaya a recaer. Pero en primer lugar, lo primero es tramitar el duelo no resuelto, para así ya posteriormente, ahora sí ya va a importar en la segunda parte del tratamiento, ahora sí la estructura para mejorarla, como dice. Canek dice, yo estoy viviendo mi duelo, mi padre murió el miércoles y gracias a muchos colegas y esa transición me siento estoico. Saludos cordiales. Bueno, sí, pues de modo, Canek. Bueno, pues un abrazote y ya esperemos nuestro más sentido pésame y bueno, ojalá ya pronta recuperación para ti y para pues toda tu familia y tu alrededor. Bueno, y Maya le da también su sentido pésame. Muy bien. Esme, continuamos, por favor. Gracias. Sí. Espérame, de lo que decía Guillermina, de que cómo medir lo exagerado de la respuesta. Ok. Voy a plantear un ejemplo real de una paciente. Vamos a ponerle la paciente X. Ella murió su papá por COVID, entonces toda la circunstancia tan repentina y la manera tan rápida en que se elaboró el proceso de su enfermedad, la evolución de la enfermedad, la muerte y la entrega en el cuerpo, no pasaron ni 4 días cuando todo esto sucedió. Entonces ella primero entró en un estado de shock, en la negación, ¿no? En esta fase. ¿Cuándo me busca a mí para el proceso de terapia? Cuando empieza a darse cuenta que empezó a desarrollar una compulsión por la limpieza.
y un miedo terrible a salir a la calle y a convivir con las demás personas. Entonces ella renunció al trabajo, no podía salir ni siquiera a la tienda, le impedía desarrollarse de manera social con los demás, no quería convivir con absolutamente nadie, no permitía que nadie entrara a su casa, ni que su mamá saliera de su casa. Y la compulsión que tenía por la limpieza la llevó a desarrollar alergias a los productos químicos que utilizaba con exageración en casa. Entonces, aquí es donde identificamos que ya está incrementando el aspecto de la patología, ¿no? De que ya está surgiendo de manera inconsciente, porque ya no le permite ser funcional, ¿sí? Este tipo de duelos, específicamente por COVID, podríamos resumirlo en un duelo patológico, un duelo complicado o un duelo inconcluso. Cualquiera de las tres se puede tornar en este sentido. Si no lo desarrollamos de manera profesional, quiere decir esto que únicamente en un proceso de psicoterapia, psicoanalítica, por ejemplo, lo podríamos nosotros elaborar de manera adecuada y oportuna, ¿sí? Que cuando identifiquemos que estamos teniendo un malestar físico, psicológico, social, y que la familia nos lo llega a manifestar, es cuando nosotros tendríamos que buscar la solución inmediata a lo que estamos nosotros experimentando. Si no lo solucionamos de forma inmediata, esto se va a repetir, ¿no? Y es aquí donde entra el proceso de terapia. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo que dice Noé Bau dice, ¿desde qué momento el duelo se vuelve patológico? Desde que hay síntomas y hay afectación a la vida cotidiana del paciente, definitivo. Así y bueno, es. Con lo que me decías, dime, Esme. Ok. Bueno, en la clasificación de duelos, porque también hay clasificación de duelos, tenemos que identificar también el tiempo. El tiempo de transición de un duelo nos va a marcar si está tornándose patológico o no, porque de manera teórica podemos establecer un duelo normal en un proceso de 1 a 2 años más o menos. Después de los 2 años, si las conductas siguen siendo las mismas, no cambia en absolutamente nada nuestra forma de pensar. Si estamos en una fase, por ejemplo, de negación, estamos en depresión y no llega al final la culminación del proceso que es la aceptación, entonces nosotros vamos a tener esto patológico. ¿Cuándo es un duelo patológico? Cuando perdemos un hijo, por ejemplo. La pérdida de un hijo representa uno de los duelos más complejos de la vida del ser humano, ¿sí? La pérdida, por ejemplo, de algún miembro del cuerpo, esto también es representativo. Por eso tenemos que identificar que hay tipos de duelo y cada uno lleva su elaboración, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, con lo que me decías de la ira o del enojo, bueno, por supuesto que las personas pues se van a enojar por esto que decías de que por qué me pasó a mí y que debe de haber un culpable. Bueno, pero digamos, en la vida cotidiana, digo, toda la vida han existido enfermedades, pérdidas, muertes, pero digamos, en esta vida o en este tiempo de bienestar que tenemos, ya parece que la muerte y la enfermedad son cosas que ya no deben de pasar o ya no pasan, o nomás les pasa a las personas que están ahí alrededor de la muerte o de situaciones acá más específicas, y pues bueno, parece ya ahora extraño el que las personas se mueran o se enfermen o tengan cosas graves, y pues es como el olvido, igual como ahorita la pandemia, que digo, en la historia de la humanidad siempre ha habido pandemias ahí de vez en cuando, y ahora apareció 100 años después, de la anterior. Y pues, bueno, pues resulta de que ya todo el mundo no sabía qué era y ya todo el mundo se extraña y que por qué razón hay pandemias si vivimos en el siglo XXI. Bueno, pues por lo mismo. Y recordemos, bueno, en la pandemia pasada, en la de la gripa española, que se le llamaba así, hasta Freud perdió a su hija amada, esta Sofía, y bueno, él también tuvo que tener estas etapas de duelo por lo mismo de que pues también le afectó la anterior pandemia. Entonces, pues todos estamos expuestos a una pérdida, por una pandemia, algo ya más mundial, y pues tarde que temprano va a suceder algo así, ¿no? Bueno, esperemos que no, pero bueno, estamos más en riesgo. Ok. Listo. Perdón, después de la fase de la ira, vendría la fase de la negociación. Esta fase, el discurso que nosotros tenemos que identificar es una persona que está queriendo o intentando negociar con un ser supremo, con la misma enfermedad,
con las personas. Bueno, entonces, como les decía con respecto a la ira, la persona tiene que mostrar su enojo, tiene que expresar este enojo, tanto la persona que se fue, a Dios, al destino, a quien sea, para que no se convierta en algo patológico, en una depresión, digamos así, ya formal, porque si esta ira no se demuestra, la tristeza va a continuar y se va a quedar. Entonces, la importancia de mostrar el enojo es evitar la depresión, bueno, como dicen, la depresión mayor, o que establezca la depresión como patología, y por lo tanto, bueno, siga avanzando. Por eso es importante que la persona se enoje y lo muestre para que siga avanzando este proceso de duelo de la manera correcta. Así que, bueno, continuamos en la negociación. Ok, muy bien. Bueno, les decía de la negociación. ¿Qué hay en la negociación? Hay esperanza, ¿sí? Les comentaba, por ejemplo, que se enferma, no sé, se enferma mi mamá o me está terminando la pareja, ¿no? Y dentro de esta fase de negociación, mi discurso podría ser, te prometo que si te quedas conmigo ya no voy a tomar alcohol, ¿no? Por poner un ejemplo. O le diagnostican una enfermedad a mi mamá y entonces con el Ser Supremo la negociación es, te prometo que si dejas a mi mamá con vida o que si sana a mi mamá, ya me voy a comportar, voy a ir a la capilla de rodillas cada año, ¿no? Esta es una fase muy común en el contexto mexicano. Vemos a muchas personas en la capilla de Guadalupe, por ejemplo, haciendo toda clase de rituales, demandas, ¿no? En Talpa, por ejemplo, acá en Jalisco, debido a que esta es una de las fases indispensables en este proceso y podría decirse que es la que tiene menor duración, porque únicamente es un proceso, ¿sí? De una fase a otra. Es la negociación, es la esperanza que yo voy a tener. Sin embargo, es importante resaltar que la negociación siempre se queda en un proceso del pasado. Y lo que nosotros tenemos que hacer ya en un proceso de terapia o acompañamiento tanatológico es transitar al futuro, tener nuevas expectativas. Cuando estamos inmersos en esta fase de la negociación con los pacientes, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es buscar otras actividades, ayudarles a desarrollar otras actividades, a tener otro tipo de necesidades para que se puedan ellos desarrollar y utilicen otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, la sublimación, ¿no? Profe. Sí, bueno, en esta negociación de lo que dices, esta parte de tener que renunciar no deja de ser una renuncia por otra renuncia. Yo renuncio a algo que me gusta o algo que o tengo que hacer ya por fin, y a cambio de que, bueno, la persona se sane o ya no sé, o ya deje de estar enferma o le pase algo, como, bueno, un proceso, pues, como bien lo decimos, de negociación. Sin embargo, bueno, no deja de ser parte de la fantasía esto de creer de que sí se puede negociar, bueno, con Dios, con el destino, como si eso se pudiera cambiar. En ocasiones sí, digo, si la enfermedad o el proceso patológico médico está en las primeras etapas, sí se va a poder, ¿no? Digamos, cambiar una vida, cambiar una mala vida por una buena vida, un buen proceso de vida, y lo que no hizo la persona, digámoslo así, en 50 años, ahora resulta que lo quiere hacer en ese año, y bueno, a veces no va a haber remedio, y no funciona así el mundo, el destino, la religión, como ustedes le quieran llamar, de que, bueno, ojalá así fuera, ¿no? Como en los niños, de que van a cambiar una cosa por algo más, o un castigo por un castigo más leve, o van a hacer, no sé, lavar los platos, o recoger, lo que ustedes quieran. Bueno, también no deja de ser una defensa infantil, al fin de cuentas, el tener que negociar tan drásticamente, ¿no? Decir, si salía mi mamá, o mi papá, o quien sea, voy a hacer tales mandas, pues. Bueno, un sacrificio por otro sacrificio. Pero en ocasiones, bueno, no, se negocia muy fantasiosamente, muy imaginariamente o muy infantilmente, y pues, digámoslo así, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada, ¿no? Digamos, es algo muy diferente, digamos, la persona tiene que seguir sus medicamentos y todo lo que ustedes quieran, pero ya cuando ven que está difícil la situación, bueno, ya ahora sí viene esta parte sobrenatural,
porque ahora sí, literal, se necesita un milagro pues para que la persona se pueda salvar o se pueda decir, porque ya a nivel de humano, pues ya no se puede hacer más y ahora sí se va a pedir a lo sobrenatural que haga su parte porque ya no se puede hacer nada. Sin embargo, en esta negociación, pues es ahí donde a veces se va a extremar o va a ser más difícil lo que se está pidiendo y lo que se está dando a cambio, pues por lo mismo de que es algo completamente, está traspolado, ¿no? O es extremado en ese sentido. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, después de la fase o la etapa de la negociación, entramos a una etapa necesaria, que es la de la depresión. Aquí tenemos que identificar que no es lo mismo una depresión mayor a una depresión por duelo. Una depresión por duelo completamente necesaria implica esta reestructuración de mi pérdida. Estoy en la fase penúltima del proceso de aceptación, ¿sí? Por lo tanto, es una fase necesaria. ¿Y qué es esto? Que si yo me siento triste y me quiero aislar, lo hago, lo tengo que hacer, porque esto me va a servir para reflexionar y reestructurar cuál fue el vínculo que perdí, ¿no? ¿Qué es lo que deseo de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sí? Y qué tan significativo fue. Entonces, es algo completamente necesario. ¿Qué podemos nosotros tener en esta fase? Bueno, personas que estén de repente muy tristes, que estén aisladas socialmente, que estén mucho en esta fase de nostalgia, que escuchen alguna canción, relacionan el olor, llegan a la casa de la abuelita que murió y todo esto les va a generar en ese momento, pues a lo mejor un llanto desbordado que no pueden controlar, ¿sí? Pasar por algún lugar donde pasabas con tu novia, el cine, cualquier cosa que tenga que ver con la persona que acaba de morir o lo que acabo de perder, me va a llevar a esta fase. Y entonces, como les digo, es algo normal. Aquí surge el llanto, el aislamiento, la nostalgia, los recuerdos y esta pesadez. Sin embargo, hay que identificar que también tiene que tener un ciclo y que no es algo que va a durar mucho tiempo. Aquí también tenemos que identificar que nos volvemos protagonistas nosotros y de repente las personas a nuestro alrededor lo pueden malinterpretar o lo pueden confundir y pueden llegar a tener por nosotros una clase de compasión o incluso lástima, haciéndonos creer o tratándonos pues como seres demasiado vulnerables o como niños incluso, independientemente de la pérdida que nosotros hayamos tenido, ¿sí? Esta fase o etapa como tal se da mucho, por ejemplo, en personas de la tercera edad o personas de 40, 60 años más o menos, hablando específicamente de una pérdida laboral. O cualquier persona que tenga algún diagnóstico de alguna enfermedad. Casi siempre la primera fase que experimentan ellos es la de la depresión. Por eso les decía que las fases no son lineales y que no necesariamente vamos a experimentarlas todas. Profe. Sí. Bueno, otra vez me voy a la anterior, a la de la negociación y también quizás a esta parte de la depresión, cuando aparecen los famosos hubieras, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera hecho esto? Bueno, tanto con la persona, de que le hubiera dado mejor alimentación y aparte con el trato, de que hubieras convivido más con aquella persona o hubiera hecho más cosas con tal persona. Bueno, con la persona que ya está enferma, ya se fue. Entonces, estos hubieras, lo que hacen es hacer sufrir más a la persona, por lo mismo de que aparece más culpa, más remordimiento o más resentimiento por todo lo que no hizo, que digamos, una vida normal, una relación común normal, bueno, se va a hacer lo que se puede y en los tiempos que se tienen, y se tiene que ver como tal, ¿no? Se tuvo un vínculo o una vida común, y no era necesario hacer o demás, y obvio está, digo, si uno supiera lo que va a suceder posteriormente, que bueno, tampoco tan difícil no es, cuando uno no se cuida o no hace ejercicio o cosas por el estilo, pero bueno, la persona decidió qué hacer, qué no hacer, y por lo tanto, bueno, esa libertad se le respeta. Si la persona nunca se quiso cuidar, pongámosle un ejemplo, pues bueno, pues ella sí quiso vivir su vida, y bueno, y eso se respeta como tal. Entonces, el torturarse, el hacer de este dolor un sufrimiento cotidiano y necesario, por supuesto, cualquier sufrimiento es innecesario,
Pero aquí estos hubieras, que no solamente aquí en la parte del duelo, sino en todas las patologías están presentes, pero, y ya hay que quitarlo. Son fantasías que las personas se lo creen, que es posible el haber cambiado el tiempo o haber hecho más o menos, dependiendo de lo que se trate la pérdida. Pero la persona se tiene que convencer o tiene que darse cuenta que hizo lo posible en su momento o fue lo que pudo hacer y no es momento de arrepentirse de algo que no se hizo, que se hizo. Más bien, ese es el ejemplo que se tiene que dar ahora sí a la siguiente generación, o bueno, a los hijos, sobrinos, qué sé yo, pues para que puedan evitar eso que sucedió y por lo tanto, bueno, tener una mejor vida en ese sentido posible. Ok. Esta fase que usted comenta ocurre mucho, por ejemplo, en los noviazgos, ¿no? Es como una narrativa muy común cuando ya es mi ex y entonces ya me doy cuenta de, híjole, si yo le hubiera llevado flores más seguido o si hubiera, no sé, la hubiera escuchado más, si hubiéramos ido a terapia psicoanalítica cuando me pedía, cosas así, se llegan a establecer mucho en esta fase. Y aquí la línea es muy, muy delgadita en la transición de esta fase a la depresión, porque estoy tan inmerso en los hubiera y en lo que no hice y me siento tan mal conmigo mismo que inmediatamente entro a la fase de la depresión. Digo, hablamos de que también aquí se establecen cuestiones en nuestra psique, en la estructura psíquica, así como en la estructura orgánica cerebral, ¿no? Donde no se están estableciendo buenos neurotransmisores, porque no hay dopamina y oxitocina y todo este tipo de apoyo que tenemos nosotros a nivel cerebral para sentirnos bien, y entonces esto nos lleva rápidamente a la fase de la depresión. Bueno, aquí unos comentarios. Sí, Ana Navarro dice, excelente disertación para pensar siempre en la clínica. Sí, por supuesto. Francisco Javier Flores, saludos Francisco, saludos. Kay O'Neill desde Puerto Rico, saludos Kay. Dice Nueva, dice, ¿qué diferencias sintomatológicas existen entre el duelo de un niño y de un adulto? A ver, Esme. Diferencias sintomatológicas son muy subjetivas, pero por ejemplo, hablando de una pérdida de un ser querido, créanme que los niños relacionan la muerte, por ejemplo, con algo no tan fuerte como los adultos. Los niños no temen tanto a estos aspectos como los adultos. Nosotros, mientras más grandes somos, parece que más estamos inmersos en el miedo y en todo lo que podamos experimentar a nivel somático. Los niños no lo racionalizan de esta forma. Entonces, para ellos es más fácil de sobrellevar porque encuentran rápidamente otro vínculo. Y nosotros no, nosotros parece que nos gusta mucho como quedarnos en esta fase de estar sufriendo y llorando. Y si a esto le sumamos la parte de la cultura, ¿no? Las canciones que llegamos a escuchar en la cultura y el contexto mexicano de me dejó y entonces tomo alcohol y escucho y le subo a la canción para sentirme más triste. No, déjame repetirla porque no lloré lo suficiente y para sentirme más triste es completamente diferente a cómo lo va a racionalizar un niño. Un niño a lo mejor con un cuento, con un buen acompañamiento en terapia infantil, se puede sobrellevar. Y como les digo, como ellos rápidamente identifican otro vínculo u otro apego, para ellos es más fácil de sobrellevar y no lo padecen tanto. Pero hay situaciones que les pasan mucho, por ejemplo, a los niños en cuestión del duelo. Un duelo infantil que se experimenta, por ejemplo, puede ser un abuso. Háblese de cualquier tipo de abuso que se dirige hacia un niño. Aquí el duelo para el niño va a depender mucho de los factores y los recursos que tenga de apoyo. Si es un niño que vivió abuso y que está solito y que tuvo miedo y no platicó con nadie y solamente se queda con la situación, los problemas, las amenazas que le hicieron y que le hacen creer, pues entonces las regresiones que va a tener y cómo lo va a padecer va a ser completamente distinto y va a estar arrastrando este duelo patológico hasta su adultez. Por lo tanto, va a ser un adulto que posiblemente no sea tan funcional o cuando se reviva una situación similar referente al abuso que vivió en la infancia, es cuando va a surgir la enfermedad. Por eso es que sí tenemos que identificar si nosotros, y esto yo se los dejo a ustedes de manera personal, estamos en este momento transitando por alguna de estas fases que estamos mencionando aquí, por algún duelo.
porque como les decía, hay todo tipo de duelos. Desde la pérdida de una mascota, de un trabajo, de un ser querido, la muerte de alguien, la pérdida de mi identidad, de mi integridad, de la autoestima, todo eso representa un duelo, ¿sale? Sí, bueno, y también una gran diferencia es de que el yo del niño está en desarrollo, ¿no? A diferencia del yo del adulto que ya está desarrollado, que ya está, bueno, se supone integrado y que por lo tanto tiene mejores defensas el adulto que el niño, ¿no? Digamos, también hay que considerar eso. Pues no se va a sentir y no va a tener los mismos mecanismos de defensa el niño que el adulto, entonces puede haber más sintomatología en el niño que en el adulto, digamos, teóricamente, pero igual puede pasar lo contrario. Dice Canet, ¿cuáles son las personas, cuando las personas dicen lo siento mucho, ¿por qué lo sintieron si no conocieron al difunto? Y luego dice, el pésame es más sincero. Bueno, lo que pasa es que pues es difícil, las palabras estas políticamente correctas, se tiene que decir algo, ni modo que se queden calladas las zonas, y pues también es difícil estar en esa posición de, pues, ¿qué le digo a una persona que perdió a alguien o algo? Pues más que pues, lo que salga, así algo que no sea tan difícil de decir o tan complicado, y bueno, pues esas palabras de lo siento mucho, mi más sincero pésame, bueno, son las palabras que dice la cultura, la educación, la sociedad, que se tienen que decir, pues porque, pues, ¿qué otra cosa se puede decir como tal, no? Lo que como tal, lo que salga, para acompañar a la persona, pues, a fin de cuentas, ¿no? Son palabras difíciles, pues. Dice Yasmín Martínez, yo me siento en duelo, dice, si hubiera comprado el libro del doctor Garibaldi, bueno, mi libro, cuando aún permanecía en Mercado Libre, pero ya está, Yasmín, nomás está, cuando se pausa en vacaciones, pero ahí está en Mercado Libre y en Amazon. Ahí todavía sigue, no hay mayor problema. Así que allá para que se te quite el duelo. Dice Araceli Castillo, ¿cómo trabajar y acompañar el duelo con los niños? ¿Alguna biografía? Aparte de la biografía, algo mucho mejor, que es el curso que nos va, bueno, la especialidad que nos va a invitar esta Esmeralda en este momento. Por favor. Ahí ya. Ok. Sí, bueno, están invitados todos a la especialidad en tanatología y cuidados paliativos, donde abarcamos estos aspectos del duelo entre muchísimos otros temas. Abarcamos todo lo que tiene que ver con la tanatología, las pérdidas y el duelo, y nos enfocamos mucho en todas las edades. Cómo depende de cada edad, cada circunstancia, situación, tenemos que abordar ciertos temas. Es una especialidad muy completa, es muy bonita. Yo lo que siempre les digo es que no es porque esté aquí en Uniproed, ni sea yo, ni nada, pero créanme que a nivel personal, como profesionistas, les ayuda mucho, ¿sí? Para poder establecer estas pautas con sus pacientes, incluso con la familia, porque lo que les digo siempre a los alumnos es diferente un proceso psicoterapéutico a un acompañamiento tanatológico. Y si enfocas el duelo en el proceso de acompañamiento tanatológico, también cambia muchísimo la perspectiva y la evolución del paciente y su familia. Aquí vemos también mucho material, la verdad es que sí se les proporciona mucho material, vienen muchos cuentos, viene mucha literatura también para que ustedes incrementen su conocimiento, ¿sí? Y bueno, para concluir esta parte, referente al comentario del qué se les dice a las personas dolientes, no se les dice nada. Profe, usted comentaba, pues les dices lo que te nazca, sí, cuando el vínculo es fuerte, claro que nacen palabras y les vas a decir con honestidad lo que tú sientes, porque también a ti te puede llegar a pesar, porque pudiste haber conocido a la persona. Pero cuando no eres tan cercano y quieres acompañar a la gente, es esto precisamente. Te acercas y acompañas. Incluso nada más dando el hombro o regalando un abrazo, con eso sabe la gente que se está siendo escuchado y se le está considerando. En estos casos, lo mejor es no decir nada. Y para finalizar, bueno, a mí me gustaría puntualizar la última fase, que es la aceptación. Y no es más que hacer las paces, agradecer y, bueno, poder decir adiós, ¿no? Poder decir adiós a mi ser que murió, poder desearle un buen viaje a donde quiera que vaya, independientemente de la religión que se practique o lo que yo crea que hay más allá. Poder decirle adiós a mi ex jefe, a un amigo, al trabajo, a mi mascota, a mi hijo, a quien yo haya perdido, o
lo que sea que haya perdido. Esta es la última fase, la aceptación. Ya no hay malestares físicos ni anímicos. ¿Profe? Sí, bueno, acá, espérame, siguiendo con los comentarios, dice Humberto, ¿se puede decir te acompaño en tu dolor? Pues sí, sí se puede decir, tampoco prohibido no está. Digo, lo que no se puede decir es échale ganas y ya vas a encontrar a alguien más, pues no, era eso. Ten otro hijo, tampoco no digan eso, son cosas que no se deben de decir, estas sí están prohibidas para que vean. Dice Mónica Teudulos, dice a lo que se le llama elaboración, eso es lo más importante, me parece. Digo, sí, definitivamente ya estamos cerca de la resolución de la cura, y sí, la elaboración es muy importante como tal. Dice Maya Rubalcaba, mi punto de vista, dar el pésame se llama empatía, bueno, es parte de, pues, es lo que se debe de decir, pues a fin de cuentas, algo amable, pues lo va a poner de esa manera, ¿no? Bueno, Ana Navarro, gracias por la disertación, sí, correcto. Y bueno, también con respecto a lo de la aceptación, creo que algo importante, cuando ya se acepta la pérdida como tal, ya se tramita el duelo, la aceptación es también crear un nuevo futuro. Es cierto que el futuro que se tenía con la persona o en ese lugar o en ese trabajo, como tal, pues ya se perdió. Entonces se pierde presente y futuro. Y lo que hay que crear es, obvio está, un nuevo presente, pero también un nuevo futuro con nuevas metas, porque ya no se van a hacer o se pueden hacer sin la persona que ya se fue, pero se tiene que crear este nuevo futuro, se tiene que tener nuevos deseos, nuevas metas, porque también ya se terminaron las que se habían contemplado. Y por lo tanto, esto también es parte importante. Cuando la persona por fin lo puede decir, por fin puede plantearse un nuevo futuro, se puede decir que ya está del otro lado, y bueno, puede seguir con su vida, digo, con la pérdida. No quiere decir que tenga que olvidar a la persona, eso es patológico, por supuesto. Tener que olvidar a alguien importante, pues no, eso no se hace, sino con ese buen recuerdo se tiene que seguir viviendo, ¿no? La persona, además, bueno, ¿quién más va a recordar a esa persona que se fue, sino la persona misma que la amó, que lo trató, que tuvo una gran amistad, y lo va a seguir recordando y va a seguir recordando su imagen y su memoria de una buena manera para que las demás personas, bueno, lo conozcan o la conozcan, y por esa razón la importancia de esta fase de la aceptación. Dice aquí Cristi Ortega, hola profe, interesante tema para abordar con los pacientes en proceso de duelo. Sí, por supuesto. Doris dice, ¿podrían hablar sobre la disociación en otro programa? Sí, con todo gusto, de psicosis, por supuesto. Dice Yasmín, no está su libro. Bueno, en Amazon sí está. ¿No será que ya se acabaron en la librería y ya dice publicación finalizada, no está pausada? Bueno, ahorita veo, pero en Amazon ahí sí está, Yasmín, no hay problema. O ahí en Unifroy también puedes escribir y ahí hay algo de stock. Así que bueno, pues ya llegamos al final, bueno, con todo y todo, ya por fin se restableció la comunicación, y bueno, pues un comentario final y despedida, por favor, Esme. Sí, digo, esto que comentaba de la fase de aceptación, para completar, por ejemplo, cuando perdemos algún miembro del cuerpo por alguna cirugía, alguna enfermedad, aprender a vivir con lo que ya no está, ¿sí? Esto también abarca mucho esta parte. Y pues sí, como dice usted, recordar todo el tiempo, pero ya no con dolor. En el caso de la pérdida de un ser querido, honrarlos es parte de la aceptación, y los rituales que son necesarios ya en esta última fase, rituales de despedida para poderles decir adiós y agradecerles totalmente. Muchas gracias a todos por su sintonía, disculpen por las fallas técnicas, así sucede cuando es en vivo, pero muchas gracias, los esperamos entonces en la especialidad. Con todo gusto. Bueno, y también ahorita que dices eso de cuando se pierde parte del cuerpo, que bueno, aunque es más común decir que se pierde, bueno, una parte, una cirugía, una extremidad o algo así, igual se puede perder también la juventud o el pelo, la figura, qué sé yo, y también no deja de ser un duelo importante para la persona. Y bueno, aquí es la aceptación y la creación de un nuevo cuerpo con lo que está o con lo que se tiene. Entre comillas, un cuerpo incompleto, pero ya va a ser el cuerpo completo o el nuevo cuerpo completo que se va a tener y que se tiene que aceptar.
Entonces, igual, digo, desde la infancia hemos cambiado de cuerpos una y tantas veces, a fin de cuentas, así que bueno, una más ya no hubiera mayor problema, pero bueno, si ya se tiene esa experiencia de perder tantos cuerpos desde la infancia, entonces se tiene que ver también como un proceso que pasa o que puede pasar y se puede seguir y mejor, ¿no? Sin mayor problema. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a Navarro, Yasmín, Doris, Cristi, Canek, Hanna. Gracias por sintonizarnos. Ya en YouTube va a estar el programa completo, así que no hay mayor problema. Y también lo van a ver la siguiente semana, ya completito. Muchas gracias, Esme, que estén muy bien. Y pues a todos, cuídense mucho. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Los queremos mucho. Cuídense mucho. Que disfruten su fin de semana. Y aquí nos vemos el siguiente viernes con otro tema interesante. Y ahí está, bueno, las páginas de Unifreud y de Café Psicoanalítico, Twitter, Instagram, LinkedIn, www.unifreud.com. Dice Cristi, estoy viviendo un duelo de una familia que yo la acompañé en varias ocasiones antes de morir. Por favor, ¿podrían darme una recomendación? Bueno, ahorita vemos, Cristi. Yasmín, Carlita, Daneida, pues también saludos, Daneida ya Monterrey. Y bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho y aquí seguimos con ustedes. Así que gracias, que tengan un buen día. Gracias, Elme, nos vemos. Ahora sí.